Arrancar esta segunda media hora, primera hora, de la primera hora de nuestro programa, con una gran entrevista que tenemos aquí en comunicación telefónica con el periodista y comunicador social de la provincia de Jujuy, Camilo Aro Gali. Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. Muchas gracias. En primer lugar, quisimos arrancar la entrevista. Contanos cómo fue tu experiencia en la jornada represiva que hubo la semana pasada en la provincia de Jujuy durante las protestas. Bueno, el día sábado, por la mañana, por la madrugada, ya había eh, pequeñas escaramuzas, intentos de represión en el corte de ruta de Purmamarca, a donde se estaban manifestando principalmente las comunidades indígenas de la Puna, de la zona de las Salinas y algo de las comunidades de la Quebrada Humahuaca. Y para la media mañana había un fuerte rumor de que habría un operativo fuerte después del mediodía. Por ese motivo fui a cubrir la noticia, que ya era como inminente, y tipo 2 de la tarde salí para... Yo vivo en Tilcara, me fui hasta el corte de Purmamarca, llegué y había muchísima gente, más de 1.500 manifestantes, y ya se veía un gran movimiento de infantería a unos 500 metros al sur. Eh, yo empecé a hacer algunas notas con algunos referentes y a los minutos empezó a haber tiros de bala de goma y empezó a avanzar un escuadrón con escudos de la infantería de la provincia de Jujuy, y se acercó a donde estaban los manifestantes, empezó a ver los primeros choques y tiraron balas de goma, gases lacrimógenos. eh, y en ese entonces empezaron las primeras detenciones a algunos dirigentes de las comunidades indígenas que los pasaban como atrás de los escudos y les empezaban a golpear. Luego ya era indiscriminado, mujeres, niños, todo tipo de personas que estuvieran en la manifestación empezaron a ser golpeados por estos cuerpos de infantería y muchísimos como segunda línea que había personal de civil y infiltrados que sacaban su máscara y se iban para el lado de la policía, digamos. Eh, Serían aproximadamente unos 400 policías, entre uniformados y no uniformados. Eh, y en ese entonces yo pasé para al lado donde estaba habiendo más golpizas y empecé a registrar cuando me detuvieron, me pidieron que me voltearon la cámara al piso, me detuvieron y 30 segundos detenido, me soltaron, yo no ofrecí resistencia, nada, y cuando me sueltan vuelvo a filmar un poco y me detienen una segunda vez y ahí ya no me perdonaron, me llevaron al penal de San Salvador. Camilo, coméntanos algo, a ver, para entender la situación. La policía no, bueno, o sea, en todos lados siempre hay alguna instancia previa en la que se acerca a algún comandante que trata de dialogar con los referentes del corte, de la movilización, de lo que sea. Eh, ¿Cómo fue ese momento ahí en Jujuy? ¿O directamente avanzaron sobre la ruta y nada más? En la previa, según me comentaron, hubo intentos de mediación, pero ya después de esa madrugada ya no había más mediación y ya estaban en operativo de represión. Eh, Así que sí, avanzaron directamente. Eh, y he de decir que durante el operativo y el traslado fueron muy violentos para con las personas que habían detenido o incluso mucha gente golpeaban y dejaban ahí sin detenerla, también una forma de no hacerse cargo, ¿no? Eh, y en el penal fue un trato muy bueno y éramos aproximadamente unos 28 detenidos esa noche, Camilo, entre los que había dos periodistas, sí. varios dirigentes comunales, eh, vecinos y un turista también. Digamos, ¿qué les dijeron o qué argumento, qué causa se le aplica a ustedes como periodistas para la detención?
No, la verdad nos tomaron como un manifestante más. De hecho, las causas que nos imputan es como a todo el resto de las personas que detuvieron esa noche, ese día, digamos. Así que no, cuando me identifiqué como periodista, eh, no hubo ninguna actitud diferente ni nada. De hecho, nos tuvieron detenidos igual que las otras personas, unas 27, 28 horas, y también nos quitaron nuestros equipos de trabajo, ¿no? Camilo, ¿qué tal? Te habla Kevin. Te quería preguntar a vos, cuando te detiene, ¿la policía te llevó al penal del Alto Comedero o te llevaron a una comisaría? No, todos los que fuimos detenidos ese día fuimos llevados al penal de Alto Comedero, ah, separados varones, mujeres y niños. Eh, También se contó testimonio de personas desaparecidas. ¿Nos podés contar algo respecto a este tema? Sí, bueno, como en todo hecho de represión y confusión, mucha gente había desaparecida, la mayoría fueron apareciendo en las primeras horas y había algunos dirigentes comunales importantes que estaban escondidos, digamos. Suena bastante lógico porque había muchísimo, el día ese de la detención había ya mucho personal infiltrado dentro de la marcha que cuando empezó el operativo represivo ya rodearon a algún dirigente y lo llevaron para el lado de donde estaba la infantería. Así que actualmente hay un virtual estado de sitio no declarado en la provincia de Jujuy desde hace unos 10 días. ¿Vos creés que en estas condiciones son las condiciones propicias para una intervención federal por parte del gobierno nacional hacia la provincia? No sabría decirte respecto a una intervención federal porque eh, esto también es parte de la campaña política de Gerardo Morales, ¿no? Dentro del frente de Cambiemos, intenta disputar ese voto duro, el voto eh, que está a favor de este tipo de acciones, con su contrincante que es eh, Patricia Bullrich, o también con la extrema derecha de Javier Milei. Camilo, contanos cómo es habitualmente, más allá de lo sucedido en estas últimas semanas, cómo es el trabajo del periodismo en Jujuy. ¿Ustedes pueden trabajar libremente o hay, digamos, presiones, amenazas? Cómo es habitualmente Jujuy? Bueno, a mí en lo particular esto empezó ahora más fuerte que antes, pero sí, siempre había colegas denunciando este tipo de acciones y hay fuertes antecedentes de esto. Y ahora no solo soy yo, está un chico de la izquierda diario que estaba cubriendo ese día y hay otras intimidaciones que han sucedido en estos últimos días a varios periodistas y comunicadores de la provincia de Jujuy. Algunos incluso prefieren no hacerlas públicas, pero en la actualidad hay una decisión clara por hacer saber que el periodismo no está resguardado en la provincia de Jujuy. ¿Y cómo viste vos, como comunicador, la cobertura mediática por parte de los medios de Buenos Aires y del interior del país? Bueno, estuve casi un día y medio incomunicado, así que ese día no lo puedo comentar, pero Por los días entiendo posteriores, por eso te decía. entiendo que está bastante polarizada en algún sentido. Existe esta tendencia a querer ocultar por parte de algún periodismo o querer argumentar que, por ejemplo, la mayoría de los manifestantes no son jujeños o algún tipo de argumento así que intenta minimizar o justificar lo que está sucediendo. La realidad es que en la quebrada de Humahuaca, por ejemplo, debe de haber aproximadamente entre un 5 y un 10% de la población que ha emigrado en los últimos 10, 20 años de provincias como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y se han asentado a vivir en la quebrada de Humahuaca y ya son ciudadanos de la quebrada de Humahuaca. Obviamente en las filmaciones participan de las manifestaciones como todo el mundo, te los podés encontrar y hay gente que los confunde con turistas, pero la realidad es que eh, muy pocas personas que no sean del lugar están en los cortes o en las manifestaciones. Y así hay una serie de cuestiones.
también existe este argumento de que las comunidades indígenas están siendo utilizadas por el FIT o por el kirchnerismo, y a lo que yo, con mi experiencia en el lugar, debo de descartar, porque siempre fueron muy reacios a cualquier persona que no es del lugar, y menos para que le indique cómo proseguir con sus manifestaciones. Así que creería que es prácticamente imposible. Puede haber alguna charla, puede haber alguna participación, pero la gran mayoría de los manifestantes, por lo menos acá en la zona de la Quebrada y la Puna, son personas, sobre todo de las comunidades indígenas y, bueno, algunos vecinos en general. ¿Y, y vos cómo viste, pasando los días posteriores, como te lo dije recién, viste una gran diferencia entre la cobertura que hicieron los medios hegemónicos, cuyas sedes estaban en Buenos Aires, y los medios alternativos sobre este tema? ¿Cómo viste el rol de los medios, el rol de los medios alternativos en la cobertura de esta jornada, de estas tristes jornadas? Bueno, tenemos algunos medios que están en los cortes mismos y están haciendo una cobertura constante, ¿no? Y creo que, bueno, es parte de esa amplia gama de comunicadores que se van especializando en distintas cosas. Vinieron también muchísimos medios alternativos de distintas provincias de Argentina e incluso algunos de otros países vecinos a cubrir esto que está sucediendo. Y entiendo que la importancia de lo que está sucediendo en Jujuy es que en alguna medida anticipa lo que otras provincias quieren hacer o un potencial gobierno de derecha que pudiera ganar las próximas elecciones. Para ponerte un ejemplo, Salta tiene similitudes en su intención de controlar la protesta a la semejanza de lo que está haciendo Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Y no es casualidad porque son dos provincias que tienen como característica económica hoy en día el litio. Camilo, justamente debido a la represión en Jujuy, ha habido pronunciamientos de la ONU, también viajó el secretario de Derechos Humanos de la Nación. ¿Ustedes como periodistas han podido contactarse con algún funcionario de nivel nacional, como, bueno, Pietragala o algún otro de la Secretaría de Derechos Humanos? Sí, Pietragala nos visitó en el penal a todos los que estábamos detenidos, y todavía sigue acá constantemente su equipo y gente que viene a monitorear lo que está sucediendo. También vinieron varias ONGs que trabajan el tema de los derechos humanos. También en el penal se presentaron los referentes de hijos, que después fueron detenidos también, a asesorar y a acompañar. Y por otra parte, muchísimos colectivos que nuclean comunicadores y periodistas de Argentina, de otras provincias y de Latinoamérica han expresado su preocupación por lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy. Y ahora yo te pregunto como ciudadano, ¿cómo viste vos por más que ya pasó la jornada represiva, esta aprobación y promulgación de la reforma constitucional? Prefiero contestártelo como periodista. Existe una ilegitimidad relativa en este proceso constituyente que por ahí es legal, pero en la cuestión de la legitimidad está bastante vacía, ¿no? Para ponerte un ejemplo, varios de los puntos que modifica esta constitución afectan principalmente a la zona de la Puna y a donde están los principales recursos naturales y recursos mineros de la provincia de Jujuy. Pero la Puna, de los 48 constituyentes, apenas tenía una representante, que es del oficialismo, y aparte no es miembro, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Otro caso, y la Puna, bueno, tiene aproximadamente el 10% de la población de Jujuy, así que está súper subrepresentada en esta convención constituyente. Otro caso es el de la Quebrada Humahuaca, que también tuvo una sola convencional constituyente que tampoco representa a las comunidades indígenas, así que por lo menos la mitad del territorio provincial estuvo con apenas 2 representantes en la convención constituyente, lo cual es bastante anormal. Por otra parte, en Jujuy tenemos una ley de piso que se llama,
que le exige a los partidos para poder acceder a la convención constituyente o a la legislatura un mínimo de aproximadamente 30.000 votos, que es el 8% de los votos válidos. Lo cual es un piso prácticamente imposible para todas las minorías políticas de Jujuy, y en esta última elección dejó fuera de la representación a más del 15% de los votantes jujeños, lo cual ya de entrada gran parte de los pensamientos, de las ideologías de la provincia de Jujuy quedaron fuera de esta convención constituyente y históricamente estuvieron excluidas de las legislaturas. La particularidad es que tres de los referentes, abogados o comuneros de las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy estaban en esas listas que quedaron por fuera. En eso debo destacar a la doctora Chalave, una histórica referente de la defensa de los derechos de la comunidad indígena y del medio ambiente de la Puna, que no llegó a ese piso por 1.000 votos aproximadamente, y quedó fuera, lo cual hubiera sido una voz más que valiosa. Probablemente con ese 15% lo mismo Gerardo Morales hubiera podido aprobar esta constitución, pero el debate hubiera sido muchísimo más rico. Por otra parte, el debate fue prácticamente nulo. De hecho, hoy en día todavía hay muchos jujeños que no saben bien qué se ha reformado, cómo se ha reformado, y existen grandes dudas, ¿no? Aparte está que muchos de los puntos tienen serios cuestionamientos de constitucionalidad, así que la verdad es una constitución bastante polémica. Para cerrar mi comentario, debo decir que Gerardo Morales no ganó ninguna de las últimas elecciones con más del 50% de los votos. En esta última sacó el 49%, pero tiene mayoría absoluta tanto en la Convención Constituyente como en la legislatura, lo cual te explica un poco por qué tiene este poder unánime y unívoco en la sociedad, mientras pierde las elecciones o no las gana con contundencia. Si comparamos con el resto de los gobernadores de Argentina, la gran mayoría ganan con elecciones bastante más contundentes que la de Gerardo Morales. Sin embargo, Gerardo Morales ejerce el poder desde una perspectiva bastante autocrática en algún sentido. Y también hay que destacar que aproximadamente la mitad del peronismo jujeño, que está representado en el presidente del PJ actual y el vicepresidente primero del PJ, votaron a favor de la Convención Constituyente, de la reforma, y tienen un discurso bastante a favor de esta convención, puesto que son parte del mismo núcleo de poder de los beneficiados con este nuevo reparto de los recursos naturales de la provincia de Jujuy. Y respecto al rol de la prensa y la comunicación, ¿la Constitución, esta reforma, dice algo al respecto o no? Sí, tiene, si no me equivoco, es en el punto 2 o en el 3, en el que destaca la necesidad de la libertad de expresión y todo eso, pero una constitución, si no hay real voluntad de hacerla cumplir, pasa a ser papel mojado. ¿Cómo crees que van a evolucionar las protestas, teniendo en cuenta que, bueno, en el día de hoy hay protestas de docentes, de trabajadores estatales, continúan las protestas también de las comunidades? ¿Vos crees que se van a intensificar o, bueno, se van a ir? Yo creo que está habiendo cada vez más miedo, está habiendo dificultades para sostener este tipo de protestas porque ya llevan muchos días fuera de sus casas. La mayoría de las comunidades son pequeñas comunidades de la Puna que trasladarse hasta donde están los cortes, hacerse ver les cuesta muchísimo y tienen responsabilidades de su economía cotidiana. Pero entiendo que no tienen nada que perder porque esta constitución les quita todo lo que podían tener. Entonces, yo creo que si no hay un camino de diálogo que pueda ser
por ejemplo, a través de la Iglesia o a través del gobierno nacional o alguna organización internacional. Esto se va a volver crónico porque no le veo una salida por parte del gobernador Gerardo Morales que no sea la represión y al parecer la represión no va a solucionar un problema como este. ¿Y vos ves estas protestas como las protestas que hubo, como el santiagueñazo en los 90, o las protestas en Corrientes que hicieron los docentes y que después es intervenida? Por eso yo te preguntaba sobre si estaba en condiciones de intervenir la provincia. ¿Vos ves algo parecido a lo que se dio en Jujuy la semana pasada con estos dos acontecimientos de la historia argentina? Yo creo que la Corte Suprema del Estado argentino difícilmente avale o promueva una intervención a la provincia de Jujuy. Y tampoco veo perspectivas de que Alberto Fernández lo pueda hacer por su propio carácter, no sé si por las otras condiciones. Y el poder legislativo en Argentina no sé si tiene el poder suficiente como para hacerlo. Yo personalmente veo esa posibilidad como bastante difícil, más teniendo en cuenta que estamos en un proceso electoral a nivel nacional en donde el gobernador de la provincia de Jujuy está teniendo un rol protagónico. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por ceder tu tiempo al Multimedia Mordijito por la entrevista el día de hoy. ¿Algún mensajito que le quieras dejar a la audiencia y a todos aquellos ciudadanos jujeños que te están escuchando y a todos aquellos oyentes de toda la Argentina que te están escuchando en esta entrevista? Sí, por ahí hay que poner en claro que lo que está sucediendo en Jujuy es un nuevo reparto de los recursos naturales. Y siempre que se toca la matriz económica y un sector pequeño de la burguesía local, de la provincia de Jujuy, parte de la burguesía nacional, por ejemplo, representada por Vila Manzano o Techín, y las multinacionales que pretenden apropiarse de estos recursos, siempre eso genera un movimiento y un reacomodo, digamos, lógico. Lo que está sucediendo hoy en la provincia de Jujuy es algo muy parecido al colonialismo de hace 500 años atrás. Eh, para graficar un poquito la cuestión, Bolivia le cobra un 50% de regalías mineras a las empresas del litio, Chile ronda entre el 30 y el 40%, las provincias vecinas de Argentina como Salta y Catamarca están firmando convenios entre el 15 y el 20%, y Jujuy tiene todos los convenios por abajo del 5%. La verdad es que intentar impedir que las comunidades indígenas por lo menos discutan cómo les va a beneficiar o perjudicar la extracción de estos recursos naturales es un poco exagerado. Yo creo que el gobernador podría tranquilamente repartir un poco mejor las ganancias del litio, para que el pueblo por lo menos no esté tan disconforme. Bueno, Camilo Aro, muchísimas gracias por cederle tu tiempo al Multimedia Mordijito por la entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse por la realidad de la provincia de Jujuy. Muchísimas gracias.